Sí, yo era pobre. Yo vengo de un pasado muy humilde, donde a veces no había comida ni agua caliente, donde no había dinero para ropa ni juguetes. Y por si fuera poco, fui una niña que sufrió acoso escolar. Mi principal objetivo en la vida es alcanzar la abundancia, y no solo económicamente. Yo quiero ser abundante en salud, tener buenas relaciones personales, tiempo para mí y para mis seres queridos. Y por supuesto quiero dinero. Desde muy pequeña fui consciente de que estaba viviendo una situación de pobreza. Al sufrir acoso escolar tenía mucho miedo de relacionarme con otros niños. Y hasta no hace muchos años era una persona muy asociable, todo lo que no soy ahora. Crecí en un ambiente de fumadores. Soy alérgica a la nicotina y de pequeña sufría de asma. En casa teníamos muchos perros y gatos. Soy alérgica a los animales. La casa tenía tantos defectos que había muchísimas humedades. Y en ocasiones incluso tenía que dormir con la ropa que iba a utilizar al día siguiente, porque para mí era un sufrimiento quitarme el pijama del frío que hacía en la casa. Mis circunstancias pasadas no son excusas para vivir en la pobreza. Siempre he sido muy aplicada. Mi creencia era que cuanta más formación obtuviese, mejores oportunidades laborales y con ello mejor calidad de vida. De manera que yo voy a la universidad. Pero claro, si yo no conseguía una beca, yo no podía estudiar porque yo no tenía un apoyo económico detrás. A los 18 años experimento grandes cambios en mi vida. Es la primera vez que me voy lejos de casa a vivir en una residencia de estudiantes. Y claro, como yo tenía tanto pánico de relacionarme con otros estudiantes, pues me la pasaba aislada en la habitación. Cuando yo comienzo a estudiar en el año 2009, comienza la crisis económica en España. Millones de españoles perdían sus trabajos. Esto provoca, entre otras cosas, muchos recortes en educación también, y cada año se hacía mucho más difícil optar a una beca. Todos estos miedos, todas estas inseguridades, la ansiedad por conseguir una beca repercuten en mi salud. Yo descuido mi alimentación y con tan solo 20 años tengo problemas de colesterol. Lo que te hace rica o pobre no es la cantidad de dinero que tienes, sino la mentalidad. Mis decisiones y las tuyas tienen consecuencias, y no tomar decisiones también tiene consecuencias. No por haber vivido un pasado carente, merezco un futuro igual. Durante mi infancia y mi juventud yo no podía tomar decisiones económicas. No sabía gestionar mi salud ni mis relaciones personales. Lo único que yo podía hacer era el ser constante con mis estudios para conseguir un título y cambiar mi vida. Ahora, después de 30 años, me doy cuenta de que yo realmente nunca fui pobre, porque la pobreza y la riqueza están en la mentalidad. ¿Qué significa realmente ser pobre? Ser pobre no es solo no tener dinero, no utilizar nuestros recursos. Por ejemplo, yo soy bilingüe y gracias a ello tengo más oportunidades laborales. Y habrá gente que me diga que tuve suerte. No, perdona. Yo tengo este recurso y lo utilicé de manera inteligente en beneficio propio. Porque como sabemos, hay mucha gente que tiene muchas facilidades, apoyo económico, apoyo familiar, buena salud. Esa gente que tú dices, es que lo tienes todo para triunfar. Y sin embargo fracasan. ¿Por qué? Porque no utilizan de manera inteligente los recursos que tienen. ¿Cuál era mi recurso más valioso en el pasado? Mis estudios. Porque me iban a dar la oportunidad de cambiar mi vida. El simple hecho de vivir en este país, por ejemplo, es un recurso muy valioso que no muchas valoramos. Como dice el dicho, Dios baraja las cartas, pero somos nosotras las que jugamos la partida. Otra cosa que te hace ser pobre, desaprovechar las oportunidades. Apliqué para una beca y con 19 años me fui a estudiar inglés a Canadá. Fue una de las peores experiencias de mi vida. ¿Por qué? Porque yo no estaba emocional ni mentalmente preparada para un viaje de esas características. Tan lejos de casa, sola, tenía miedo de la gente y encima mi nivel de inglés era bastante básico, por no decir nulo. Pero lo hice, y eso es lo que marca la diferencia entre riqueza y pobreza. Te tomas una decisión porque sabes que es lo mejor para ti y actúas a pesar de los miedos. En ese momento yo tenía pánico, pero sabía que esa experiencia iba a reforzarme en futuras decisiones. Otra cosa que nos hace ser pobres,
ver el lado negativo de una situación, o de muchas. Debido a una ruptura amorosa, mi rendimiento académico baja. No consigo la nota para la beca. Tenía un problema. Buscar trabajo no era una solución viable. Estábamos en mitad de una crisis económica, millones de españoles perdiendo sus trabajos e incluso sus casas. Pero en ese momento tengo otro recurso, una oportunidad. Y digo otra oportunidad porque era el último año que se concedía una beca para ir a estudiar a otra universidad española. De manera que yo aplico a esa beca que podía, el requisito académico era menor, entonces yo llegaba en la nota, aplico y al año siguiente me voy a estudiar a Madrid. Yo podría haberme puesto en una posición de víctima y decir, ahora que me tengo que ir porque no tengo dinero para quedarme en mi universidad, mi rendimiento académico bajó, porque yo, etcétera, pero no, yo lo vi por el otro lado. Gracias a esa ruptura amorosa mi rendimiento académico bajó, gracias a la crisis no conseguí la nota suficiente para quedarme en mi universidad. Y como ya dijeron, yo vengo de una isla que está a 2 horas en avión de Madrid. Entonces tenía la increíble oportunidad de pasarme un año escolar en la capital, rodeada de gente de todo el mundo. Mi cabeza iba a explotar. Y otra cosa que nos hace ser pobres, dejarnos paralizar por los miedos. ¿Y estos miedos a qué se deben? Sobre todo a malas experiencias pasadas, o incluso a lo que vemos o a lo que oímos. Porque quizás tú le tienes miedo a subirte en una moto, no porque te hayas caído, sino por lo que escuchas, una moto es más peligrosa que un coche, o porque has experimentado esto en una familia, un amigo, etc. Yo tenía miedo de todo. Yo tenía miedo de suspender, no conseguir la nota, no tener beca, no tener dinero para seguir estudiando. Tenía miedo de la gente, tenía miedo de enfermarme, tenía miedo de todo. Cuando termino la universidad, después de 5 años, me gradúo de Ciencia Física, me enfrento a otra situación difícil. Debido a todos estos años estudiando, yo tenía mucha saturación mental. Yo no quería seguir estudiando, no quería seguir especializándome. Pero no tenía el valor de dejarlo, porque para mí la beca era mi sustento económico. Entonces aplico a un máster. Y en este punto es cuando, para mí, la ley de la atracción, para otras Dios, que tú pides y se concede. No consigo la plaza porque el cupo estaba lleno. Y en ese momento de verdad no podía estar yo más feliz porque era lo que yo realmente quería y no tenía la fuerza de tomar la decisión por mí misma. Cuando la beca deja de ser una opción económica, se me abrió un mundo de posibilidades. Yo me encontraba como ese emoticono en el centro. El circulito es la famosa zona de confort. Yo estaba cómoda dentro de lo incómodo. Yo tenía miedo de cometer errores, tenía miedo de fracasar o incluso de sentirme avergonzada de los demás y conmigo misma. Pero cuidado con esto, porque sentirte cómoda no significa que seas feliz o que estés bien. Y eso fue lo que me pasó a mí. El enfoque es clave en el éxito. Y aquí te voy a compartir una anécdota que enfatiza perfectamente este concepto. Cuando yo llego a Bélgica, yo tenía muy claro a lo que me quería dedicar. Yo quería trabajar como electricista. Y conozco a un chico que me decía, ¿pero tú qué pretendes? ¿Que vas a encontrar trabajo de electricista sin saber el idioma y sin tener experiencia? Deberías buscar trabajo en un bar o en una tienda, para empezar. Y después de estar un rato hablando con él, me doy cuenta por qué me limitaba tanto. Este chico llegaba desde Marruecos y para él se le hizo mucho más difícil establecerse en un país europeo, desgraciadamente. Entonces yo le digo, mira, si yo solicito empleo en 10 bares, probablemente me llamen de los 10. Si yo solicito empleo en 10 empresas técnicas, no sé, probablemente me llamen de 5, incluso de 3. No sé, quizás tengo suerte y me llamen de 1. Yo quiero esa. Pero es más, yo no voy a solicitar empleo en 10 bares y en 10 empresas técnicas. Yo voy a solicitar a 20 empresas técnicas. Y el final de la historia fue que hice 2 entrevistas de trabajo y a las 2 me rechazan. Y podía haberme puesto otra vez en la posición de víctima. Es verdad, no tengo experiencia, no sé el idioma, porque esas eran las excusas que me daban. Porque no me lo merezco, etc. Pero no, yo seguí enfocada. Y a la tercera entrevista me contratan. Y mi primer trabajo en Bélgica fue como electricista industrial, sin saber el idioma y sin tener experiencia.
Y en este punto, invito a una reflexión. ¿Por qué permitimos que nuestros miedos nos hagan buscar donde no queremos encontrar? Si tenemos tan claros nuestros objetivos, nuestros deseos, ¿por qué perder el tiempo y la energía buscando en otros lugares? Y esto no significa, ojo, que yo menosprecie ciertos tipos de trabajo. El año pasado estuve trabajando de extra, limpiando habitaciones en un hotel, porque quería ganar más dinero. ¿Para qué? Ahora se los cuento. ¿Qué es tomar la decisión correcta? Es lo que te hace bien a ti. Dejar el trabajo, cambiar de país, terminar esa relación tóxica. No quiere decir que sea una decisión fácil o difícil, sino que es bueno para ti. Quizás no en este momento, como me pasó a mí en Canadá, pero sí a futuro. La decisión correcta es personal, no es lo que hizo Varinia, no es lo que le funcionó a Varinia, porque como ya dije, cada una tiene que tomar sus decisiones utilizando los recursos que tiene. En este punto, disculpe. Caminos hay muchos en la vida. ¿Cuál es el camino correcto? Vamos a suponer que el camino central es el que marca la norma social, ese que dice: estudia, trabaja, formaliza relación, compra casa, ten hijos y disfruta de tus vacaciones una vez al año. Si ese es tu camino y estás feliz, genial. Pero ese no es mi camino. Y cuando yo le cuento mis intenciones a la gente, ¿sabes qué me dice la mayoría? ¿Pero cómo vas a dejar tu trabajo? Eso es arriesgado. Deberías centrarte. O incluso, ¿no quieres tener hijos? Yo me rodeo de personas que yo le llamo personas potenciadoras. Yo soy muy selectiva con mi entorno, con mis amistades sobre todo. Me rodeo de personas soñadoras, que me cuentan cómo afrontaron una situación difícil o incluso que se cuestionan las normas sociales. En este punto me gustaría haceros una pregunta. Bueno, 3. La primera, ¿a quién de las presentes les gusta viajar? Sí. Vale. ¿Quién ha hecho un viaje de ocio, de irse a un lugar nuevo, a un país, de disfrute, completamente sola? Yes. Vale. Si quitamos miedo, si quitamos las malas noticias y los peligros de este mundo, ¿quién estaría dispuesta a viajar sola? Yes. Pues 100%. Vale. Si tú le cuentas tus intenciones de viajar sola a alguien, ¿qué te va a decir la mayoría? ¿Estás loca? El mundo es muy peligroso, ¿para qué te quieres exponer de esa manera? Pero si tú vienes a mí y me dices, me encantaría viajar sola, ¿sabes lo que te voy a decir? Hazlo. Compra el billete ya y vete, porque va a ser una de las mejores experiencias de tu vida. ¿Y por qué te diría esto? El dinero que gané extra el año pasado limpiando habitaciones en un hotel fue para hacer un viaje. Acabo de volver de Tailandia, sola. ¿Crees que tuve miedo? Y eso que hubo gente que me decía, pues no te van a dejar entrar al país porque no estás vacunado. No sé, me hablas de tu experiencia, que no estás vacunado, fuiste, tuviste problemas para entrar. No, pero ya sabes que ahora para viajar necesitas la vacuna. Yo fui a Tailandia sola, sin la vacuna, me recorrí el país de arriba abajo, tomando incluso 2 vuelos nacionales. ¿Dónde están los límites? Las experiencias de la vida me han demostrado que los miedos son solo el fruto de pensamientos negativos. Tener miedo no es malo, los miedos nos protegen de peligros reales. Pero el miedo que yo tenía con 18 años cuando me voy a una residencia estudiante no era un miedo lógico, de pensar que alguien iba a entrar en mi habitación a hacerme daño. El niño no le tiene miedo al coco porque lo haya visto una noche y se lo haya llevado. Él le tiene miedo porque se imagina la escena en su cabeza. Tiene miedo de algo que no es real. Y eso es lo que nos pasa a la mayoría de nosotras, que nos dejamos paralizar por miedos que en el 99,9% de los casos nunca llegan a materializarse. Y yo te pregunto, solo porque existe un 0,1% de probabilidades de que lo peor pase, vas a dejar de intentarlo. Como sabemos, las palabras tienen mucho poder, las palabras potencian o limitan. ¿Qué discurso te dices a ti mismo? Tú puedes decirte, tengo miedo, no puedo. Y ya no hay más nada que hacer, porque ya lo estás decretando. Pero puedes decir, tengo miedo, pero voy a intentarlo. Y en ese momento cambia toda la situación, porque abres la puerta a múltiples opciones. Para concluir, yo era pobre, yo tenía muchas carencias en mi pasado, pero yo me comprometí con mi propio éxito personal y ese es el primer paso.
Yo decido ser abundante. Si te comprometes, te aseguro, por propia experiencia personal, que alcanzarás toda la abundancia que por el hecho de haber nacido te mereces en la vida. Gracias.